El despido arbitrario. Interrogantes y respuestas ante esta forma de cese, que surge por una decisión unilateral e ilegítima por parte del empleador, que se da al momento de cesar la relación laboral con sus trabajadores, ello sin causal determinada en ley. Por ello, hablaré sobre las características que se originan cuando ocurren estos despidos arbitrarios. Comenzamos. Primera pregunta. ¿La empresa puede cesar al trabajador antes de cumplir los 3 meses de trabajo, es decir, despedirlo antes de que cumpla este trabajador los 3 meses de labores? En primer lugar, citaremos lo que dice el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Nos dice el periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Es decir, que para el trabajador pueda estar amparado ante la ley contra un despido arbitrario, como mínimo deberá laborar 3 meses, contados desde la fecha de ingreso en planilla, ya que si dentro de los 3 meses el empleador decide despedirlo, este cursará una carta de término de labores por no haber superado el periodo de prueba, por lo que solo corresponderá a este trabajador los beneficios originados hasta el último día laborado precisado en dicha carta, mas no la indemnización por despido arbitrario. Por ello, el empleador podrá extinguir el vínculo laboral sin contar con alguna justificación, sea esta por faltas graves u otras determinadas en ley. Siguiente pregunta. Si el trabajador laboró por contrato de locación de servicios y por recibos por honorarios, ¿tendrá derecho a algún beneficio social y como tal al cesar la indemnización por despido arbitrario? Hay que tener en cuenta que el trabajador que labora mediante contratos de locación de servicios y como tal para su sueldo gira recibos por honorarios, no le corresponderá ningún tipo de beneficio social, sean estos CTS, gratificaciones o vacaciones, ni mucho menos la indemnización por despido arbitrario, ya que estas características de servicios son propias de las normas de orden civil, regidas por el Código Civil, mas no de las normas laborales, ya que si nos preguntamos en la práctica si el trabajador puede gozar de algún beneficio social, lo que tendría que surgir en primer lugar es que el trabajador acreditase su vínculo laboral, es decir, tratar de dar a entender que los contratos de locación de servicios están mal originados, que son injustificados e ilegítimos, como tal constatando su subordinación jurídica de naturaleza laboral con el empleador, ello en aplicación del principio de primacía de la realidad, lo que causaría en sí la desnaturalización del contrato de locación de servicios, convirtiéndolos estos a uno de naturaleza de trabajo, de naturaleza laboral. Es así que se consigue el amparo legal para que este trabajador goce de los beneficios sociales y como tal al cesar la indemnización por despido arbitrario. Por ello de la pregunta, si solamente estamos ante un trabajador que solo laboró por contratos de locación de servicios y como tal gira recibidos por honorarios, este no tendrá ningún tipo de derecho por beneficios sociales, ni mucho menos a la indemnización por despido arbitrario. Siguiente pregunta. Si el empleador no da aviso al trabajador de que no se renovará su contrato, ¿este hecho califica como despido arbitrario? En primer lugar, habría que referirnos a la causal de cese por vencimiento de contrato, ello determinado en el artículo 16, inciso C, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que nos refiere que la causa válida para extinción del contrato de trabajo serán los vencimientos de los plazos contratados, las cuales se celebraron válidamente en virtud a ley. Es así que si en la práctica se determina un vencimiento de contrato a un trabajador y éste no fue avisado con anticipación al trabajador, lo que ocurre en sí es una causal válida de extinción laboral, no obligándose como tal a la empresa a pagar una indemnización por despido arbitrario, por dos razones. Una,
porque esta forma de extinción está determinada en ley. Y la otra es que la misma norma no obliga a la empresa a dar aviso de la no renovación del contrato de trabajo. Siguiente pregunta. Si el trabajador es estable, ¿a cuánto obedece la indemnización por despido arbitrario? Se cita lo que dice el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala lo siguiente. La indemnización por despido arbitrario es equivalente para estos tipos de trabajadores a una remuneración y media mensual por cada año laborado, con un máximo de 12 remuneraciones. Es así que si ocurre un despido arbitrario a un trabajador con contrato indeterminado o un trabajador también llamado trabajador estable, a este se le deberá pagar como indemnización por despido arbitrario a un sueldo y medio por cada año laborado, con un límite de 12 remuneraciones propias de este tipo de trabajador, teniendo en cuenta que solamente se establecerá como tal a un límite de 12 sueldos. Y como tal, la indemnización por despido arbitrario, ¿a cuánto obedece para un trabajador con contrato de trabajo, es decir, sujeto a modalidad, a plazo fijo? El artículo 76 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos refiere: si el empleador, vencido el periodo de prueba, resuelve arbitrariamente el contrato de trabajo, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con un límite de 12 remuneraciones. Si tenemos un ejemplo, un trabajador que tenga un contrato por un año, si el trabajador luego de los 3 meses de labores es despedido sin causal justificada en ley, le corresponderá una indemnización por despido arbitrario de un sueldo y medio por cada mes dejado de laborar, teniendo en cuenta que establece un límite, según ley, que es 12 sueldos. Siguiente pregunta. La indemnización por despido arbitrario en las MIPES. Ello obedece según a las categorías que constituyen las MIPES, sean estos microempresas o pequeñas empresas. Por ejemplo, un trabajador que labora en una microempresa y este es despedido arbitrariamente, este recibirá como indemnización fijada en ley el monto de 10 remuneraciones diarias por cada año laborado, con el límite de 90 remuneraciones diarias. Por su parte, si el trabajador está en una pequeña empresa y es despedido arbitrariamente, su indemnización equivaldrá a 20 remuneraciones diarias por cada año laborado, con el límite de 120 remuneraciones diarias. Tener en cuenta que la indemnización en las MIPES es por el tiempo laborado, más no por meses dejados de laborar, como sucede como tal en los trabajadores sujetos al régimen 728. Y pasamos a la siguiente pregunta. La formalidad para despedir a un trabajador. El artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que el empleador no podrá despedir por causa relacionada por la conducta o por la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable, no menor de 6 días naturales, para que este trabajador pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello bajo las causales más comunes, que pueden ser por la conducta del trabajador. Es decir, si el empleador decide despedir a su trabajador por su conducta, deberá citar como tal las faltas graves enunciadas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En ella enumera diversas faltas graves que tendrá que estar relacionada con los hechos determinados por la conducta del trabajador, para que sea viable el despido justificado. Es así que en la práctica existe un procedimiento de despido, iniciado ello con la carta de preaviso de despido, enviada por el empleador, donde éste citará las faltas graves atribuidas a la conducta del trabajador.
En ella se dará un plazo también no menor a 6 días para que realice sus descargos pertinentes. Y luego de ello, el empleador finalizará con la carta de despido justificado. Todo ello determinado en ley. Si la empresa obliga al trabajador a firmar la carta de renuncia, ¿esto califica como un despido arbitrario? La respuesta es no. En primer lugar, al firmar el trabajador su renuncia, el cese laboral se configurará por una renuncia voluntaria. Se entenderá que la decisión del cese es por parte del trabajador, por lo que no le corresponderá la indemnización por despido arbitrario. Por lo contrario, si el trabajador demuestra que fue obligado a firmar su renuncia bajo intimidación y amenazas por parte del empleador, este trabajador podrá alegar que su cese se determinó de manera ilegítima, correspondiéndole como tal la reparación, sea esta por la indemnización por despido arbitrario o la reposición a su centro de trabajo, siendo la vía judicial la más oportuna para velar estos casos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que brinda la ley para reclamar el despido arbitrario? Esto da en el artículo 36 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que nos dice: el plazo para accionar judicialmente en caso de despido arbitrario caduca a 30 días naturales de producido el hecho. Es muy importante saber que en la práctica judicial los casos de indemnización por despido arbitrario se toman como tal a 30 días hábiles, es decir, sin contar los días sábados ni domingos. Ello en virtud a las sentencias judiciales que apoyan a este periodo, así como también del Pleno Jurisdiccional Laboral del año 99, en la que señalan que no se contabilizan para el plazo de caducidad por despido los días de inactividad del Poder Judicial. Eso es todo, señores. Muchas gracias por su atención. Dejo mis datos pertinentes para cualquier tipo de consulta laboral. Eso es todo. Hasta la próxima.